Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 8:59 de la mañana. Hemos ganado un minuto, a lo mejor algunos segundos, pero hemos ganado algo ya en el arranque. Ya, fueron solo segundos porque ya son las 9:00 de la mañana de este martes 22 de octubre del año 2024. Y en este momento exacto, a las 9:00 de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo de Silvia Ascanio en Houston, Guillermo Usech en Puerto Ordaz, Carlos Arteaga nos saluda desde Nirgua, Hugo Boscán en Játiva, dice pendientes de Venezuela y la guerra interna de la dictadura. Douglas Isturiz nos saluda desde El Salvador. Jesús Grajirena en Caracas celebrando como un niño la hazaña de las primarias del 2023. Así es, como pasa el tiempo, Jesús, ya ha sido un año de eso. José Agudelo está en Cajaseca, estado Zulia, con mucha fe y esperanza de recuperar la libertad. Xavier Míguez nos manda un saludo afectuoso desde Barcelona, en España. Henry Moreno en Atlanta. Juan Acuña en Edwardsville, Illinois. Qué lejos anda nuestro amigo Acuña con su camión. Gloria Mura en Jacksonville. José de Villa en Maracaibo con su abrazo estrangulante. Magali Hernández en Dublín. Mimón y Ani Amran en Bogotá. Saeda Bon en Kissimmee. Jesús Alberto Valero en el estado Táchira. Manuel Díaz Campos. Doña María Alicia Sifontes nos saluda desde Caracas. Hoy mandó un muñequito, ¿cómo lo llaman? Emoticón, ¿no? Un emoticón de una viejita con su pelo gris y un moñito. Bueno, seguro está usted más joven. Edgar Palacios nos saluda desde Santiago de Chile. Dan Bento en Winter Garden. Edgar González nos saluda desde Italia. Carlos Cuevas en Malvern, Pensilvania. Rosemary Martínez en South Miami. Miver Quesada en Margarita, la isla mágica. Chere Ramos, muy contenta por el Big Band de Collins y el nuevo disco de Clapton. Esas son recomendaciones que tengo musicales en mi página. Si ustedes entran ahí pueden ver todo eso, escuchar todo eso. CesarMiguelRondón.com. Sebastiano Basile en Pomodorino. Daniel Ardem en Caracas, otra cacería de brujas en PDVSA. Karen Griselda Rojas nos saluda desde San José de Costa Rica. Luis Ramos Salinas nos manda bendiciones, amén. Gracias a todos. Sonia Osuna en Manresa, gracias a todos pues por estar pendientes de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, aquí en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel. Bienvenidos todos. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todos. Feliz día. En Madrid, en la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Malón. Hay un santo que se llama Malón. San Lupencio y San Leotadio, San Albercio y San Juan Pablo II. Juan Pablo II, ahora que es santo, él comenzó su papado tal día como hoy. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, hoy tenemos una luna y 2 soles.
Tenemos a la luna menguando en Cáncer, que es la luna de los sentimientos, es la luna de los románticos. Atención, dicen aquí, usted tiene con esta luna la sensibilidad a flor de piel, está particularmente vulnerable, susceptible. Es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con los niños, es una buena luna para reunirse en familia, es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con los placeres gastronómicos. ¿Y por qué 2 soles? Pues porque tenemos al sol todavía en Libra, pero a partir de las 6:15 de la tarde, el sol entrará entonces en Escorpio. Atención los que están en este momento en la espera. Si nace a las 6:14, será todavía de Libra, la criatura. Pero si la criatura nace a las 6:15, ya será escorpión o escorpiona. Así que un sol y 2 lunas para el día... No, una luna y 2 soles para el día de hoy. Luna menguante en Cáncer, sol en Libra y a partir de las 6:15 de la tarde, sol en Escorpio. Así es este martes 22 de octubre del año 2024. Hoy es el Día Mundial del Conocimiento de la Tartamudez. La tartamudez es la palabra que generalmente, como conocemos generalmente a la espasmofrenia, disfernia o disfluencia del habla, un trastorno comunicacional que tiene como característica la interrupción involuntaria al hablar y viene acompañada de miedo, estrés, así como de tensión muscular en la cara y el cuello. Biden, por ejemplo, es tartamudo, nuestro queridísimo Giordano, que sin embargo canta de corrido, como dicen. Edgar Leal es un caso, ¿no? Edgar ha hecho cualquier cantidad de humoradas con su detalle. El gran chef y mejor amigo. El Día Internacional de la Oscilación. La oscilación se refiere al movimiento de vaivén, como el que se produce a través de un péndulo. La oscilación es también un fenómeno físico cuando ocurre un movimiento oscilatorio donde un cuerpo se mueve de un lado a otro y donde su velocidad se acrecienta o disminuye con cierta regularidad. Día Internacional del Síndrome de Phelan-McDermid. Este síndrome es una enfermedad rara generada por la pérdida espontánea de material genético. Se estima que el 80% de los casos de este síndrome terminan en un trastorno del espectro autista. Y es el Día Internacional del Paracaidismo porque el 22 de octubre de 1797, André Jacques Garnerin logró el primer salto en paracaídas desde su globo de hidrógeno a 350 metros de altitud. Esto ocurrió en París ante miles de personas. El programa que hemos preparado para ti para el día de hoy lo vamos a iniciar en Caracas con Pedro Pablo Peñalosa. ¿Cómo es que Pedro Telechea, que hasta no hace nada era un héroe que se iba a encargar de PDVSA, luego de la defenestración de Tarek El Aissami, que después fue ministro de Petróleo, que después fue ministro de Industrias, es ahora un espía que está preso por la dictadura? ¿Qué de cosas están pasando puertas adentro del régimen? Eso lo vamos a hablar con Pedro Pablo Peñalosa. Luego vamos a conversar con el politólogo Jesús Castellanos Vázquez, quien es especialista en temas electorales. Con él vamos a hablar de quién es Conrado Pérez Briceño, el nuevo rector principal del Consejo Nacional Electoral venezolano, que entra allí sustituyendo a Juan José del Pino. Después iremos a Mibane, en Carolina del Norte, para conversar con el economista y analista político José González. A 2 semanas apenas de las elecciones, económicamente, ¿de qué manera estas elecciones van a impactar en Estados Unidos? Tanto la reacción que tendrán eventualmente los mercados, sea con una victoria de Donald Trump o una de Kamala Harris, como lo que uno u otro llevarían adelante de ir a la Casa Blanca. Vamos a conversar con Elisa Trota. Ella vive en Buenos Aires, maneja las relaciones de la disidencia con el gobierno del presidente Javier Milei,
y con ella vamos a hablar de la situación de los refugiados del comando de María Corina Machado, refugiados en la Embajada de Argentina, ahora que no tenemos relaciones diplomáticas con la Argentina. Y vamos a recibir aquí en el estudio a Ivette González Petkovic. Ella es candidata de Doral por la silla número 1. Está desafiando al concejal titular Rafael Pineiro por el puesto 1. Y vamos a conversar en Los Ángeles con el astrólogo Enrico Mariani, porque se va a dar el primer congreso de astrología aquí en Miami el próximo 9 de noviembre. El foro para el día de hoy es importantísimo. ¿Cómo llegar a las elecciones sin perder amigos por la polarización? Según una encuesta reciente, aproximadamente 1 de cada 4 personas aquí en Estados Unidos dice que ha terminado una amistad debido a desacuerdos políticos. Los venezolanos sabemos mucho de esto, de perder amistades por la polarización política, pero ese fenómeno se ha visto acrecentado, exacerbado en Estados Unidos en los últimos años y puntualmente en este proceso electoral. Esto lo vamos a abordar con la doctora Edith Chiro, psicóloga clínica aquí en Miami, y con la coordinadora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, allá en Caracas, la psicóloga Celibet Guarín. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, 22 de octubre del año 2024. El 22 de octubre del año 1810, en la villa de Acámbaro, en México, el sacerdote Miguel Hidalgo es nombrado generalísimo de las Américas. Se quita la sotana, se llena el cuerpo, la vestimenta de armas, balas, y pasa pues a formar el Ejército Insurgente Libertador. El 22 de octubre de 1884 se establece como meridiano cero el meridiano de Greenwich. A partir de ese día y hasta el sol de hoy, el mundo, el planeta, tiene 24 zonas horarias internacionales con longitud cero en el meridiano de Greenwich, que es el que pasa por la ciudad de Londres. El 22 de octubre de 1913 nació Robert Capa. Robert Capa fue un famoso fotógrafo, para muchos el gran fotógrafo de las guerras. Sus fotografías de la Guerra Civil Española, después de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Árabe-Israelí, son históricas, emblemáticas. Falleció en 1954 en Vietnam, cubriendo la guerra de Vietnam, al pisar una mina. Tenía apenas 40 años. El 22 de octubre de 1917 nació Joan Fontaine. Recibió una nominación al Oscar por su papel en Rebecca, dirigida por Alfred Hitchcock. Y al año siguiente, protagonizando Sospecha, también dirigida por Hitchcock, sí ganó el Oscar. Es la única actriz que ha ganado un Oscar dirigida por Hitchcock. Falleció en el 2013 a los 96 años. Hablando de actores, hoy está cumpliendo 86 Christopher Lloyd. ¿Lo recuerdan? El doctor loco, el científico de Volver al Futuro. 86 años. 5 menos está cumpliendo hoy Catherine Deneuve, la preciosa, maravillosa actriz francesa, quien nació en 1943. Pero 2 años antes, el 22 de octubre de 1941, en La Habana, ocurrió un hito en la historia del béisbol venezolano, porque ese día la selección de béisbol de Venezuela, la selección amateur, le ganó la Serie Mundial Amateur de Béisbol a Cuba 3-1 y se coronaron campeones. Siguiendo con actores, hoy cumple 72 años Jeff Goldblum, el de Jurassic Park. Y hoy está cumpliendo años Sumito Esteves, 59. Entre venezolanos que cumplen años, Julio Borges cumple 55. Y un año menos está cumpliendo el presidente Javier Milei, que lo acabo de mencionar, está cumpliendo 54. El 22 de octubre de 1973 se dio la famosa guerra del Yom Kippur, la guerra árabe-israelí de Israel contra Egipto y Siria. Una guerra crucial donde buena parte del territorio
árabe pasó a manos de Israel, las alturas del Golán, por ejemplo. El 22 de octubre de 1978 inicia su pontificado el cardenal polaco Karol Wojtyla, quien había elegido el nombre de Juan Pablo II. Y el 22 de octubre del año 2023, el año pasado, se realizó la elección primaria de la Plataforma Unitaria Democrática. Fue una hazaña cívica, no hubo participación de ninguna institución del Estado, ninguna ayuda de nada. Se votó en todas partes en Venezuela y en el exterior, y allí ganó de manera abrumadora María Corina Machado. Pero María Corina Machado fue vetada por Elvis Amoroso, en ese entonces Contralor, después pasa al CNE. Vetaron a Corina Lloris y solo aceptaron a Edmundo González Urrutia, que en las elecciones del 28 de julio de este año, pues ganó de manera abrumadora 70-30 a Nicolás Maduro, y es hoy por hoy, pues, en la práctica, el presidente electo de Venezuela, que ha de tomar posesión, si se respeta la Constitución, el próximo 10 de enero. El 22 de octubre de 1811 nació Franz Liszt, compositor y gran ejecutante del piano, todo un virtuoso. Fue profesor, arreglista, seglar franciscano, astrohúngaro. De él estamos escuchando allá, al fondo, el concierto para piano en mi bemol mayor, con la argentina Marta Argerich al piano y el maestro Claudio Abbadoli dirigiendo la Sinfónica de Londres. Muchos años después, más de siglo y medio después, The Beach Boys colocan en el Hit Parade, en la lista de los grandes éxitos en Estados Unidos, este tema, Good Vibrations, de los grandes temas de The Beach Boys. El 22 de octubre de 1966, ese mismo día, mientras el gran éxito era Good Vibrations de los Beach Boys, The Supremes logran colocar en la posición número 1 de los álbums, de los discos, su disco The Supremes, A Go Go. En ese entonces todavía eran The Supremes, no Diana Ross and The Supremes, las Supremas. El editorial con César Miguel Rondón. ¿Quién es Pedro Rafael Telechea Ruiz? Leo en su breve biografía en internet que se trata de un hombre que el próximo 5 de noviembre cumplirá 49 años. Un hombre joven, sin lugar a dudas. Militar, oficial del ejército venezolano, ingeniero mecánico, quien entró a sustituir a Tarek El Aizami al frente de PDVSA. Se le recibió, pues, de una manera eufórica. Era el salvador de PDVSA luego de que el otrora héroe de la revolución bolivariana, El Aizami, cayera en desgracia. Después se le nombra ministro del petróleo y luego sale de allí para ser sustituido por Delcy Rodríguez, quien es vicepresidenta, ministro del petróleo, en fin, tantas cosas. Y el señor Telechea pasa al Ministerio de Industria y Producción Nacional, lo que en tiempos de democracia conocíamos como el Ministerio de Fomento. No ha cumplido 2 meses allí cuando sale, renunciando por supuestos motivos de salud. El señor Telechea, el oficial Telechea, al salir de PDVSA salió entre vítores de los empleados. Era casi como una suerte de despedida de una suerte de cantante popular. ¿Y por qué ha salido del ministerio sin haber cumplido 2 meses allí? Por problemas de salud, aparentemente. En realidad le han sacado. Y ha corrido la voz de que desde la
las tempranas horas de la madrugada del día domingo, fue arrestado y se le acusa, según el fiscal Tarek William Saab, de graves crímenes contra los más altos intereses de la nación. Según leemos, algo así como espionaje, un traidor, porque vendió o pasó secretos de la industria petrolera a una empresa norteamericana. Vaya usted a saber qué hay de verdad en esto. Lo cierto es que, comentaba con Floralicia temprano en casa, en el primer café de la mañana, que el cargo de la presidencia de PDVSA pasa a ser pavosa, ¿no? Este señor Rafael Ramírez está acusado de traidor, está huyendo de la justicia chavista, perseguido por todos. A él le sustituyó, fíjense, Nelson Martínez cayó en desgracia y falleció en cárcel sin haber sido condenado. Eulogio del Pino también terminó en la cárcel. El Aizami está en la cárcel. Telechea está en la cárcel. Pareciera que usted va a la presidencia de PDVSA y de allí va directamente a la cárcel. Más allá de este destino tan peculiar, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Por qué arrestan a generales? ¿Por qué arrestan a altos funcionarios del régimen? Esa casa parece que es un caos. Los vecinos dicen que no se oyen sino gritos, portazos y vajillas rotas. 9:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este martes 22 de octubre. Bien, a las 9:25 vamos con las noticias más importantes del día de hoy. Casi 1.200.000 floridanos ya han votado por correo antes del día de las elecciones, incluidos más de 300.000 solo en el área metropolitana de Miami, según los datos electorales estadales y del condado publicados cuando comenzó la votación anticipada en persona en la mayor parte de Florida ayer en la mañana. En el condado de Miami-Dade a las 2 de la tarde, más de 140.000 votantes ya habían emitido su voto, incluidos casi 124.000 que votaron por correo y alrededor de 20.000 que fueron a las urnas ayer, según el Departamento Electoral del condado. Roberto Rodríguez, portavoz del Departamento Electoral, dijo que históricamente alrededor de 500.000 residentes de Miami-Dade votan en persona de manera anticipada en las presidenciales. En Broward, más de 108.000 residentes ya han votado, mientras que más de 130.000 han emitido su voto en Palm Beach, según los funcionarios electorales. Los centros de votación anticipada en el sur de Florida estarán abiertos los 7 días de la semana y cerrarán a las 7 de la noche el día 3 de noviembre. Las elecciones están previstas para el día 5. Y el día jueves ya se habían emitido más de 353.000 votos en Carolina del Norte, un récord para el estado clave que aún se recupera del huracán Helene. El viernes casi 177.000 votantes emitieron su voto en Luisiana, un récord para el estado profundamente republicano. El cambio ha sido más marcado en Georgia, donde los votantes han establecido un récord diario de votación anticipada en persona, casi todos los días desde que abrieron las urnas el martes pasado. Más de 1,5 millones de votantes ya han emitido su voto anticipado en este estado clave. En los otros estados clave, más mujeres que hombres están votando anticipadamente. En Georgia, el 55% del voto anticipado ha sido emitido por mujeres. En Carolina del Norte es el 52% y en Michigan el 56%. Donald Trump repitió afirmaciones desacreditadas sobre la respuesta federal al huracán Helene durante su visita a Carolina del Norte en el día de ayer. Hablando con periodistas en una comunidad muy afectada cerca de Asheville, Trump hizo la afirmación falsa de que FEMA tomó dinero que se suponía
iba a ser destinado a ayuda en caso de desastre y en cambio lo gastó en inmigrantes que ingresaron al país ilegalmente, dejando a la agencia sin fondos para ayudar a los estadounidenses. Trump afirmó que el dinero de FEMA se acabó. Todo eso es falso. Hasta el pasado martes, el Fondo de Ayuda para Desastres, FEMA, tenía aproximadamente $8.500 millones restantes, según informó FEMA a CNN. La agencia ha dejado en claro que tiene suficiente dinero para las necesidades inmediatas de las personas afectadas por el huracán Helene, aunque la gran cantidad de desastres en todo el país este año significa que la agencia podría tener que solicitar al Congreso fondos adicionales para ayuda en caso de desastre antes de lo esperado. El gobierno del presidente Biden propuso que los anticonceptivos de venta libre estén disponibles sin costo y con menos obstáculos administrativos. La norma propuesta, emitida conjuntamente con los departamentos de Salud y Servicios Humanos, Trabajo y Tesoro, busca exigir que los planes de seguro cubran los anticonceptivos de venta libre sin costo y sin receta para las personas con planes de seguro comerciales. Los planes de salud también estarían obligados a informar a los beneficiarios sobre la política y ampliarían su cobertura requerida de servicios preventivos para anticonceptivos recetados sin compartir costos. El secretario de Estado Anthony Blinken llegó a Israel para impulsar los esfuerzos por calmar las altas tensiones en la región. La administración Biden espera que se avance en los ceses del fuego en Gaza y en el Líbano, donde un importante asesor de Biden advirtió que el conflicto entre Israel y Hezbollah se había salido de control. Hezbollah disparó misiles contra una base israelí cerca de Tel Aviv horas antes de que Blinken aterrizara en el país, mientras que Israel lanzó un ataque cerca de un hospital de Beirut, lo que subraya la dificultad de negociar un acuerdo para poner fin al conflicto. Blinken se reunirá con el primer ministro Benjamin Netanyahu y otros altos funcionarios y también discutirá los planes de Israel para tomar represalias contra Irán. Es el 11º viaje del máximo diplomático estadounidense al Medio Oriente desde el pasado 7 de octubre, cuando Hamas lanzó su ataque contra Israel. Estados Unidos busca avanzar con las negociaciones, estancadas durante mucho tiempo, para traer de vuelta a los rehenes israelíes y poner fin a la guerra en Gaza. Los funcionarios estadounidenses creen que el lugar más crucial para que haga avances es en la grave situación humanitaria en Gaza. Esta semana, Rusia acoge el llamado Grupo BRICS, que significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en una reunión de países con mercados emergentes. La reunión, que comienza hoy, se ha ampliado este año para incluir a Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. A pesar de su extraño nombre, lo acuñó un banquero de Wall Street en el 2001, el BRICS incluye ahora países que representan casi la mitad de la población mundial y más del 35% de la producción económica mundial ajustada por poder adquisitivo. El objetivo de la conferencia es presentar su poderío económico, pero también atraer a nuevos países a una coalición que Rusia espera construir y que formaría un nuevo orden mundial que no está dominado por Occidente. Esta cumbre es un contraataque de Putin, dijo Alexander Gabuev, director del Centro Carnegie Rusia-Eurasia de Berlín. Putin presenta la guerra de su país en Ucrania como la punta de lanza para destruir el viejo orden mundial y ayudar a construir uno nuevo, según Gabuev. El gobierno de Nicolás Maduro confirmó la detención de Pedro Telechea, exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela. La información publicada por el Ministerio Público señala que el exfuncionario fue detenido el domingo en la madrugada por la presunta comisión de delitos que atentarían contra los intereses del país. Destaca entre las diferentes causas que se le siguen la entrega del sistema de control y mando automatizado conocido como el cerebro de PDVSA a una empresa controlada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, según la Fiscalía. Para el régimen chavista, Telechea, quien renunció a su cargo el viernes alegando supuestos problemas de salud, habría vulnerado todos los mecanismos legales y la soberanía de Venezuela.
Las madres de los jóvenes detenidos tras protestas postelectorales en Venezuela acudieron ayer a la sede de la UNICEF en Caracas para pedirle a esa organización de Naciones Unidas que interceda y las ayude en la liberación de sus seres queridos. Nérida Ruiz, una de las progenitoras, indicó que su hijo acudió a la audiencia preliminar el miércoles y luego lo llevaron a juicio. Denunció que fue acusado por terrorismo, incitación al odio y hurto calificado. Que por favor se aboquen, chequeen los casos y nos ayuden por la libertad de nuestros hijos, pidió Nérida Ruiz a la UNICEF, mientras subrayaba que en la actual capital venezolana son 8 los adolescentes que permanecen privados de libertad. Añadió que esperan celeridad en el proceso. Un padre y su hija, ambos venezolanos, murieron al ser arrastrados por la corriente del Río Grande en Texas, como miles de emigrantes intentaban llegar a Estados Unidos de manera ilegal. Tragedia en Eagle Pass, Texas. Fuentes confirman que un hombre y su hija de 5 años, de Venezuela, se ahogaron cuando fueron arrastrados por el Río Grande, mientras intentaban cruzar a Estados Unidos ilegalmente. Así escribió en la red X la periodista, especializada en temas de frontera, Ali Bradley. La señorita Bradley indicó que ese mismo día los agentes de la patrulla fronteriza lograron recuperar el cuerpo de un hombre. Sin embargo, se desconoce si se trata del padre venezolano. Hasta ahora, tampoco han logrado recuperar el cuerpo de la menor. Y a las 8:35 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Detenido Pedro Telechea en la madrugada del domingo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando dentro del régimen? Vamos a Caracas, allí está el periodista Pedro Pablo Peñalosa. Pedro Pablo, muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. Pedro Pablo, ¿por qué detienen a Telechea, que hasta antier nomás era un héroe de la revolución? Bueno, está la información oficial que ha brindado el Ministerio Público. ¿Qué agregaría yo? Bueno, hace un par de meses ya Nicolás Maduro hablaba del tema de los enchufados, que es un término que todos recordarán ha sido acuñado por la oposición, sobre todo en la campaña del 2013. Sin embargo, Maduro decía que ese era término que ellos debían utilizar para condenar la corrupción, para rechazar a quienes desde cargos públicos, bueno, se aprovechan de su posición para tener grandes riquezas. Y lo cierto es que, bueno, lanzó aquella declaración y no ofreció mayores detalles. Recordó incluso que había sido víctima de traición, de gente muy cercana a él. Por supuesto, todo el mundo recordó el caso de Tarek El Aissami, pero, insisto, no dio mayores detalles. Ahora que vemos la caída de Telechea, pues bueno, ya podemos atar cabos y entender por qué aquella declaración de Nicolás Maduro. Luego también ha habido una serie de rumores sobre la detención o sobre, digamos, hechos que estarían afectando a empresarios que han sido vinculados de alguna manera con el gobierno. Nada de eso ha sido confirmado, hay que decirlo, solamente de manera de rumor. Ha corrido por allí mucho por esta declaración que dio en su momento Nicolás Maduro, que luego también insistió con el tema de los enchufados, ¿no? Diciendo que lo va a combatir. Entonces, bueno, creo que en este momento la única información oficial que se tiene es la detención de Telechea. Habrá que tener el cuadro mucho más claro cuando vayan dando más información. Recordar en su momento el caso del Aissami. Bueno, no solamente es que cae el exministro del Aissami, sino su equipo, y eran personas claramente identificadas con el Aissami, que además también hay que destacar que tenía un perfil muy alto. Recordemos todos los cargos que en su momento tuvo el Aissami: vicepresidente, diputado, ministro, gobernador. Era una figura miembro de la dirección nacional del partido de gobierno, muy distinto a Telechea, que es una persona de muy bajo perfil, que llegó a acumular mucho poder, cargos muy relevantes, pero en realidad una persona de muy bajo perfil, que no tenía ese impacto en el mundo político. Entonces, bueno, es un proceso que está, digamos, en marcha, y creo que hay que ir más bien dándole seguimiento para saber hasta dónde puede llegar, repito, tomando en cuenta estas declaraciones de Maduro de que, bueno, piensa combatir a los enchufados, que, de nuevo, bueno, ya vemos, digamos, este primer hecho que se registra y que ha sido confirmado por el Ministerio Público.
Pero Pablo, si algo está claro en este régimen, es que es un régimen de ladrones. Los niveles de corrupción son 1.000 millonarios en dólares y desde hace ya muchos años. No es solo un fenómeno del madurismo, esto viene desde los tiempos de Hugo Chávez. ¿Por qué de repente en esa cueva de Alí Baba empiezan a rodar las cabezas? ¿Qué es lo que pasa ahora? Porque el Aizami, que era un héroe de la revolución, es defenestrado por supuesta corrupción, porque desapareció miles de millones de dólares. Entra como héroe a rescatar PDVSA, precisamente este señor Telechea, va luego al Ministerio del Petróleo, va luego al Ministerio de Industria y de ahí renuncia supuestamente por problemas de salud para ser sustituido nada menos que por Alex Saab. Y ahora está preso, dicen que por vender secretos a una empresa de Estados Unidos. De manera tal de que hay medio espionaje, medio traición a la patria y sobre todo hay corrupción. ¿Qué pasa en la cueva de Alí Baba? ¿Por qué los ladrones se están peleando unos con otros? Bueno, ahí también tiene el caso de PDVSA, además que viene acumulando escándalo tras escándalo, ¿no? Con personas que han estado al frente de la industria, la más importante del país, y que han terminado luego siendo procesados por corrupción, ¿no? Perseguidos. Creo que aquí también este tema pesa mucho la realidad de la economía venezolana. Quienes dan seguimiento a esto advierten, bueno, cómo en los últimos tiempos, al darse estos hechos de corrupción, esto tiene un impacto importante en las arcas, ¿no? de Venezuela, en un momento donde cada dólar cuenta, ¿no? Estamos hablando bueno, unos ingresos que han caído de manera dramática y que, por supuesto, bueno, cuando se hagan este tipo de desviaciones que se denuncian, tienen un impacto mucho más grande en lo que es el desarrollo de la gestión de gobierno. Entonces creo que también hay que tomar en cuenta el impacto que esto tiene. No es la economía venezolana la que era en el pasado, que manejaba grandes cantidades de dinero, ¿no? Hoy en día eso se ha reducido, es lo que advierten los expertos, el impacto que entonces que tiene sobre la gestión de gobierno cuando se desvía un dinero que está muy contado para las distintas, digamos, necesidades que tiene el Estado venezolano y en buena medida también eso puede explicar Sí. la reacción que se tiene frente a ciertos casos, ¿no? Como última pregunta, Pedro Pablo, nos hemos acostumbrado a que este régimen tiene una suerte de caudillos, ¿verdad? Y esos caudillos tienen a sus lugartenientes. Entonces, entre los caudillos está, por supuesto, Maduro, está Diosdado Cabello, están los hermanos Rodríguez, está Padrino López. El Aizami llegó a tener tanto poder que él era de suyo un caudillo. Por lo tanto, cuando él cae, y cae Samar López Bello, y caen Ugbel Roa, y caen todos estos, cayó el caudillo con sus lugartenientes. Telechea, lo dijiste, ha tenido un muy bajo perfil. Es decir, Telechea no hace méritos para ser un caudillo. Él es entonces un lugarteniente de alguien. ¿De quién? Para saber a qué caudillo le acaban de dar pues un golpe fuerte por la pantorrilla. Sí, bueno, yo creo que hay que tener como claro todo el cuadro, digamos, que se denuncien, digamos, se habla de más personas que estarían detenidas para tener, digamos, más claro ese panorama. En principio, Sí. cuando él llegue a ese cargo, yo llegué a conversar con personas que están vinculadas con el negocio petrolero aquí en Venezuela y me decían que Tellechea formaba parte del equipo de la ISAMI. Ajá. Y que incluso, bueno, recordemos las fotos de ellos diciendo que habían compartido en el liceo militar, etcétera, etcétera, con una buena relación que venía de los tiempos de que Tellechea había sido también jefe de Benalum. Entonces, se le identificaba en su momento con el Aizami, sin embargo, sobrevive, ¿no? Aquella ola de detenciones y aquel, digamos, plan o ese programa anticorrupción, ese operativo anticorrupción que desarrolla el gobierno. Creo que hay que esperar, esto es algo que mientras estamos hablando, Sí. esto se está desarrollando en este momento, se habla de otras detenciones, no se saben quiénes son, solamente se ha confirmado el caso de Tellechea para uno, digamos, tener más claro ese Ya. panorama, pero en principio, repito, en su momento se le vinculaba con el Aizami y bueno, luego acumuló muchos cargos, mucho poder, hasta que, bueno, comenzó su caída hasta llegar a este extremo, ¿no? En todo caso, Pedro Pablo, el que sea ministro o presidente de una institución en este momento tiene que estar asustado, ¿no? No se puede confiar en nadie.
Bueno, y en el caso de quien esté al frente de PDVSA, o sea, tomando en cuenta los antecedentes, Sí, si todos revisamos lo terminan que en ha la pasado con cárcel. el último presidente de PDVSA, bueno, para ver, para andar con mucho cuidado, ¿no? También además un negocio tan complicado como el petrolero en este contexto, tomando en cuenta el tema de las sanciones, el uso de intermediarios para exportar o para vender el petróleo venezolano en el exterior, que también pesa en todo esto, las relaciones también con empresas importantes occidentales, caso Chevron, Repsol, digamos, un tema Ujú. bien complicado. Era la cara, hasta hace muy poco Tellechea frente a estas Sí. empresas. E incluso llegó a viajar a Curazao para hablando de la refinería que está allá, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, tuvo por el cargo que ostentaba, bueno, una Mm. figuración importante, era la cara de la principal industria del país ante los socios internacionales y bueno, y ahora vemos en qué paró, pero sin duda creo que PDVSA se ha convertido, bueno, digamos, en un cargo realmente Mm. complicado, por decirlo menos, y ya veremos, repito, hasta dónde llega Sí. este nuevo operativo anticorrupción que desarrolla el gobierno. Pedro Pablo, muchas gracias por atendernos en esta mañana. No, no, gracias a ti, un gran abrazo. Pedro Pablo Peñalosa, periodista desde Caracas. 9:45, ya regresamos. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Toma nota de este número, 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años de experiencia trabajando temas migratorios en los Estados Unidos. Está licenciada para trabajar como abogada en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. De manera que te va a atender, va a manejar tu caso donde quiera que estés. Y si estás en Venezuela, llama al 0212-771-3040. 0212-771-3040. Si estás en Caracas, solo ve directo al 771-3040. Esa llamada sin costo adicional va a repicar aquí, en Miami, en la oficina de María Trina Burgos. María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana, para que tus sueños de inmigración se hagan realidad. 305-468-0044. Conrado Pérez Briceño fue designado como nuevo rector principal del Consejo Nacional Electoral por la Asamblea Nacional, tras la destitución de Juan Carlos del Pino. ¿Quién es Conrado Pérez Briceño? Vamos a consultar esto con el politólogo Jesús Castellanos Vázquez. Jesús, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, César Miguel. ¿Quién es Conrado Pérez Briceño? Bueno, lo primero que habría que advertir es que el rector Conrado Pérez se constituye en una figura que no está vinculada al mundo electoral y que no ha tenido ningún tipo de reparo para violar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué lo Digo esto dices? lamentablemente porque él fue postulado en el año 2021 siendo diputado de la Asamblea Nacional electa en el año 2020, lo cual contraría el marco constitucional y legal venezolano. Pero además, pues sabemos que participó activamente en todo lo que tiene que ver con esta manipulación del resultado del 28 de julio de 2024 en la elección presidencial. Entonces, obviamente, Conrado Pérez, y lo digo de forma muy enfática, pues no tiene ningún tipo de escrúpulo al momento de violentar lo que significa el marco constitucional y legal venezolano. A ver, él le vi unas declaraciones que se han hecho virales ahora, declaraciones que dio antes del proceso electoral, donde hablaba de las actas y de cómo las actas tenían un valor específico. Eso parece, luego de lo que ha ocurrido, una suerte de disparo en el pie. ¿Puedes comentarnos esto, por favor? Por supuesto. Conrado Pérez formaba parte en su calidad de rector electoral suplente incorporado de la Junta Nacional Electoral. La Junta Nacional Electoral es el órgano subordinado más importante del Consejo Nacional Electoral, pues ejecuta procedimentalmente todos los actos electorales.
Conrado Pérez, como parte de ese órgano, en momentos determinados dio no una, varias declaraciones donde establecía cuál era el procedimiento, no solamente de la transmisión de resultados, sino también de la entrega de las actas de escrutinio a cada uno de los factores que estaban participando en la elección, conforme a lo que establece la legislación venezolana. Ahora, aparentemente, por ejemplo, Del Pino era de oposición y la otra señora también. La otra señora no se ha opuesto prácticamente a nada. Del Pino ya está afuera. Este CNE, ¿qué representa ahora en la práctica? Porque algunos están diciendo que hay que demandar a los rectores porque le dieron la espalda a su responsabilidad. Varias cosas, César Miguel. Lo primero es que Conrado Pérez supuestamente está vinculado con los sectores de oposición, pero como sabemos en Venezuela es un sector que se crea con la judicialización de los partidos por parte del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, no corresponde realmente a la oposición democrática. ¿Qué pasa con el Consejo Nacional Electoral en este momento? Mira, después del 28 de julio nosotros estamos frente a un desmantelamiento institucional del poder electoral. No solamente tiene que ver con la no publicación de resultados ni en la página ni en la Gaceta, sino también la sustracción, el robo que hace el Tribunal Supremo de Justicia de su competencia de certificación de elecciones. Y más recientemente, en el momento que la Asamblea Nacional designa a Conrado Pérez, está violando la Constitución. Y eso es importante decirlo, César. En la medida que la Constitución y la ley expresamente determinan que para la remoción de un rector previamente tiene que haber un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, cosa que no ocurrió. Es decir, nuevamente Conrado Pérez está involucrado en una nueva violación constitucional. Caramba, el currículum es casi ya un prontuario electoral. Bueno, a los efectos, todos los que están en el Consejo, y es la posición que tiene Enrique Márquez, de solicitar una destitución completa y una revisión de lo que significa la actual directiva del Consejo, lo que significa la usurpación, el desconocimiento de la voluntad popular es lo más grave que puede ocurrir en un sistema político y especialmente lo que le puede significar a una administración electoral. En ese sentido, coincido contigo, es un acto totalmente delictivo. Jesús, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchas gracias por la invitación. Jesús Castellanos Vázquez, politólogo. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, un grupo de gigantes tecnológicos, grupos industriales y centros de estudios están presionando al Congreso para que haga permanente una iniciativa clave de inteligencia artificial del Departamento de Comercio antes de que finalice el año. Amazon, Google, OpenAI, Anthropic, Microsoft, IBM y otras empresas tecnológicas imploraron a los líderes del Congreso que formalicen el Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial. Eso lo hicieron en una carta, donde, cito, existe una oportunidad crítica para que Estados Unidos lidere los esfuerzos multilaterales a través de su propio Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial o, advierten, se arriesga a dejar que otros países inscriban las reglas para esta poderosa tecnología. Esta carta fue encabezada por el Consejo de la Industria de Tecnología de la Información aquí en Estados Unidos. Interesante, ¿no? Muy interesante. Gracias, Flor Alicia. Tendremos elecciones el próximo martes. Y gane el señor Trump, gane la señora Harris, los mercados reaccionarán de una u otra manera. Además, cada uno llevará adelante algún plan, algún proyecto económico que evidentemente va a incidir no solo en la vida de los que habitamos en este país, sino prácticamente en todo el mundo, dada la importancia de la economía estadounidense. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles son las expectativas económicas frente a este hecho electoral? Vamos a Mebane, en Carolina del Norte, donde está el economista y analista político José González. José, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Siempre un placer estar con ustedes. ¿Qué puede esperar la economía de este país en uno u otro caso a partir del próximo martes 5?
La economía norteamericana ha venido creciendo a niveles mejores de lo esperado. El año pasado crecimos 2.9%. En la primera mitad del año hemos crecido casi al mismo nivel, 3%. Se espera una suerte de desaceleración en la segunda mitad del año para crecer 1.9% este año, y las expectativas son de crecimiento del 2% el próximo año. El Fondo Monetario Internacional acaba de anunciar esta mañana sus proyecciones y ha bajado el crecimiento global marginalmente. El crecimiento se mantiene. Ahora, ¿qué sucede después de la elección en 2 semanas? Hay preocupación de uno y del otro lado. Por un lado, Trump ha repetido en varias ocasiones que la palabra más bella en el diccionario son las tarifas. El problema con lo que está proponiendo Trump, desde que China entró a la Organización Mundial de Comercio con Nixon, a la fecha, las tarifas globales han bajado de 20% promedio a 5% promedio. La globalización del intercambio comercial ha generado beneficios globales muy grandes y crecimiento. Ese dinamismo que hemos visto en los últimos 40, 50 años se debe a eso. Y Trump está hablando de subir esas tarifas de nuevo a niveles del 20%. Y eso tiene al mercado muy ansioso. Pretende extender los beneficios fiscales que creó para los sectores de mayor ingresos. Y por otro lado, en el caso de Harris, está proponiendo incrementar de alguna forma el gasto público en su asistencia a las clases medias con distintos mecanismos anunciados en su plataforma. Y un tema que está preocupando mucho en los Estados Unidos, César Miguel, es la deuda. La deuda norteamericana está en un nivel histórico. Estamos pagando más en intereses que en gasto militar. Y según los analistas, el plan de Trump incrementaría la deuda norteamericana en 7.5 trillones de dólares y el de Harris en 3.5 trillones, es decir, más o menos la mitad. Y esa deuda va a poner presión muy grande en un momento dado, lo dice el fondo también, lo vamos a ver en la COP en diciembre en Bakú. Hay mucha presión a nivel global en incrementar el gasto en medio ambiente, temas demográficos, estamos envejeciendo y no estamos preparados para enfrentar lo que eso representa, y defensa, con 2 conflictos globalizantes, hay una presión muy grande para reactivar el aparato militar, créalo uno o no, en virtud de las incertidumbres a futuro. Eso es lo que va. Y tenemos un mercado bursátil que está en récords históricos y no deja de subir. Las tasas están bajando, eso alimenta el mercado, pero los mercados no pueden subir al infinito. Ergo, el próximo año va a ser complicado. Si gana Harris, veremos la reacción del Partido Republicano y de Trump. Si gana Trump, veremos la reacción del partido. En Washington hay una sensación entre la clase, los aparachiks, como se les decía en la Unión Soviética, de que gane quien gane, la situación puede ser más o menos turbulenta. ¿Hay alguna manera de saber si quién representa una menor turbulencia, si tal concepto es posible económicamente hablando? Digamos, el enero 6 de la elección anterior es un ejemplo de quién podría reclamar o hacer más ruido si pierde la elección vis a vis. Los demócratas no suelen ser tan bochinchosos, disculpe la expresión, pero creo que viene al caso que los republicanos, particularmente en este caso, porque hay que reconocer que hoy día el Partido Republicano en esta peculiar circunstancia es el partido de Trump, y Trump ha sido muy expresivo en anunciar una vez más que podría o no reconocer los resultados electorales si pierde. Veremos, pero la situación, el país es estable, la inflación está bajando y sigue bajando, el crecimiento, como hemos dicho, es estable, seguimos creando empleos a una tasa de 200.000 empleos al mes, estamos en niveles históricos de bajo empleo. Las iniciativas legislativas de Biden deberían mantener a la economía activa. Sin embargo, seguimos teniendo problemas en función de los beneficios a la mayor parte de la población. Por eso todavía hay tendencia social y las encuestas lo reflejan. La elección está pegada, muy pegada. Sí, 48-49. De hecho, Trump está subiendo decimal por decimal y Harris baja decimal por decimal, y en los 7 estados que van a definir la elección, las encuestas están 50-50. Creo que eso manifiesta un poco lo que la gente está esperando, lo que la gente siente, ¿sí? Pero los mercados... Me llama la atención que los movimientos son de décimas, pero la señora Harris baja y el señor Trump sube. Esa es la tendencia que está marcada, ¿verdad?
Correcto, esa es la tendencia que está marcada. O sea, suben fracciones y Trump se viene recuperando. Ese momentum que vimos en Harris después de la convención demócrata para cualquier efecto práctico ha desaparecido. Hay que recordar, las encuestas son descriptivas, no son predictivas. Y hay que seguir la secuencia de las encuestas y correr regresiones para ver cuál podría ser el resultado. Pero para cualquier efecto práctico es 50-50. Y en el caso de esta elección, los encuestadores han corregido errores de sampling, de muestreo y de universo que no previeron la elección de Trump en la elección contra Clinton. Eso ha sido corregido. Ahora, de nuevo, las encuestas no predicen, describen. Y en esa descripción no hemos visto una elección pero tan pegada en muchísimo tiempo en los Estados Unidos, lo cual manifiesta también la actitud de la gente en general, de que si bien hay un bienestar en el país por estas tasas de crecimiento, baja inflación, creación de empleo, mercados bursátiles al alza, tasas de interés en los mercados de renta fija más o menos estables al 4%, hay una sensación de que las cosas no están necesariamente bien. Y de nuevo, el panorama es complejo, y no hay un plan estricto de ni uno ni otro sector para bajar los niveles de deuda. El nivel de endeudamiento es global. El Fondo Monetario anuncia también hoy día que tenemos 100 trillones de deuda a nivel global, el 93% del Producto Interno global. Estamos endeudados y no hay perspectivas de cómo reducir esa deuda. Y de nuevo, en el caso de Harris hay una propuesta velada en su plataforma económica que va a tener que subir los impuestos a los sectores de mayor ingreso, cosa que no quiere manifestar en la campaña, pero debería venir y habría que ver las reacciones y hay que ver los resultados legislativos. Todo va a depender de cómo resulte la elección en el Congreso para que se aprueben esos presupuestos. José, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un placer, encantado siempre. José González es economista y analista político y nos habló desde Mebane, en Carolina del Norte, 10:03 de la mañana. Tal día como hoy, en 1973, 51 años atrás, falleció el gran Casals en Hatorrey, San Juan de Puerto Rico, donde vivió buena parte de su exilio. Él era, como su nombre lo dice, pues obviamente catalán. ¿Cómo llegar a la fecha electoral sin perder amigos por la polarización? Según una encuesta reciente, aproximadamente 1 de cada 4 personas en Estados Unidos dice que ha terminado una amistad debido a desacuerdos políticos. A pocas semanas de las elecciones, en realidad a pocos días de las elecciones, el próximo martes ya es la elección, puede resultar difícil hablar de política. Los estudios muestran que la polarización puede conducir al aislamiento, el estrés y la ira. Esto lo vamos a abordar aquí en Miami con la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica, autora del libro El inesperado regalo del trauma. Edith, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, mi querido César, feliz de estar con ustedes esta mañana. Y en Caracas está la coordinadora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, investigadora de Psicodata Venezuela, la psicóloga Celibet Guarín. Celibet, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes. Está una venezolana en el foro de hoy porque si alguien tiene experiencia, si algún colectivo tiene experiencia en esto de romper relaciones, amistades, familiares por polarización política, somos los venezolanos que hemos padecido ese mal en los últimos años. Hago la acotación de Celibet en Caracas porque Edith también es venezolana, pero está en Miami y sabes muy bien lo que estamos viviendo a efectos de polarización aquí en Florida. La pregunta, ¿cómo llegar a las elecciones sin perder amigos por la polarización? Vamos a comenzar con Edith aquí en Miami. Bueno, me encanta además que estamos en esta conversación con la directora de mi querida alma mater, la UCAP, que me formó tan lindo como psicóloga.
Así que muy orgullosa de estar aquí hablando de este tema. Y uno de los temas de la polarización, César, esto no es nuevo. En situaciones políticas, en situaciones sociales difíciles, no solamente en Estados Unidos, en Latinoamérica, pero también recuérdate en Europa, en la época de la Segunda Guerra Mundial, en la época, o sea, este tipo de polarizaciones son no solamente evidentes, sino bien peligrosas. El ser humano tiende a extremizarse y el peligro de esto es cuando objetivizas al otro. Cuando el ser humano se vuelve un objeto en vez de un ser humano, es mucho más fácil atacarlo, invalidarlo, ridiculizarlo y hasta matarlo, ¿ok? Cuando llegamos a extremos, que fue una de las técnicas que se usó en todo para el Holocausto, para la Segunda Guerra Mundial, que se usa en Venezuela, o sea, y corrígeme por favor, tú que estás en Venezuela, pero esta idea de que el otro no es un ser humano, somos nosotros y ellos, y el otro, la otredad, se vuelve algo que es tan enemigo que ya ni siquiera tiene emociones, no hay compasión, no hay empatía, y es mucho más fácil cuando se va desde ese lugar en ponerlo para abajo, en atacarlo y realmente llegar a extremos de hacerle daño también. No solamente eso, sino que hoy en día con las redes sociales, como César, tú y yo hemos hablado muchas veces, el anonimato de las redes sociales, el anonimato de no tener la responsabilidad de la accountability, de decir este soy yo y yo soy la persona que estoy dando opinión, hace que entonces los ataques sean muchísimo más violentos y muchísimo más agresivos porque no hay que dar la cara para este tipo de ataques. ¿Por qué el adversario político deja de ser gente? Deja de ser una persona merecedora de respeto y consideración. ¿Por qué el adversario político pasa a ser un enemigo? En Venezuela, Decos y Copellanos, pues eran adversarios políticos, pero había cordialidad en la vida ciudadana. Había intercambio de ideas, de palabras. Republicanos y demócratas, pues eran personas que se cordializaban. ¿Por qué luego de Chávez en Venezuela eso se acabó? ¿Y por qué ocurre eso en Estados Unidos? Me gustaría la opinión de Celibet Guarín. Bueno, específicamente en el caso venezolano, la Escuela de Psicología ha venido desde el año 2023 haciendo una encuesta que nos permita comprender estas dinámicas que están ocurriendo y así es como surge el estudio de Psicodata Venezuela, que es como un retrato, una foto de lo que está sucediendo. Para este año 2024, un poco cuando revisábamos los datos, hay algunas variables que son de sumo interés. Sabemos, como bien lo decía Edith, pertenecemos a un grupo, somos seres sociales y siempre en estos temas de polarización, una de las primeras cosas que se toca es que se rompe el tejido social. Y desde la encuesta tenemos algunos resultados interesantes como los relacionados con impulsividad. Ante estos escenarios hay una tendencia a reaccionar de forma rápida, inesperada y desmedida. Y además lo preocupante es que ante situaciones que tú no mides, ya sea internas o externas, pero no mides las consecuencias de ese comportamiento o de esa acción. Si vemos los datos en el país, hablamos que un 23% de la población reportó altos niveles moderados de impulsividad y mucho mayor en los jóvenes entre 18 a 24 años. Pero además le podemos agregar otra variable, que es el percibido, el clima socioemocional del país es percibido de manera negativa, donde cuando preguntábamos a las personas acá en el país, el ambiente o clima social en el país, ¿cómo es? Tenemos un 54% que decía siento miedo o estoy experimentando ansiedad en este momento. También experimento enojo, irritabilidad ante los demás. Y un 50% decía que experimentaba tristeza, pasividad, y también le costaba interactuar con el otro. Y le agregamos otra variable, la confianza, donde el 89% de la población dice es que no confío en los demás. Y en esto los demás incluso puede ser familia,
puede ser vecino, puede ser amigo. Es decir, hay una ruptura de ese tejido que nos cuesta reencontrarnos con los otros, pero también desde nosotros internamente. Ahora, la pregunta es, ¿podemos establecer conversaciones en temas políticos en estos contextos? Por supuesto que podemos, pero allí es la importancia de educar un poco a la población en cuanto a identificar las emociones que está sintiendo, expresarla de la manera más asertiva posible, pero reconocer cómo estamos viviendo. Ahorita todo el tema de salud mental en contextos vulnerables, en contextos polarizados, que además sabemos que no es nuevo, se convierte en un tema de prioridad, donde debemos cuidarnos como colectivo. Y también pasa algo que es el sesgo de confirmación. Buscamos noticias, buscamos conversaciones y lo vemos con el algoritmo de las redes sociales. Información que nos permita a nosotros confirmar nuestras hipótesis. Ese es un poco el escenario. Y por supuesto, desde las acciones, cuando sabemos que hay desconfianza, es como un caldo de cultivo para instaurar acciones que sigan rompiendo mucho más el tejido social. Bien, vista esta situación, ¿cómo hacemos? Tenemos la experiencia de familias venezolanas, por ejemplo, que se reconciliaron en la funeraria cuando se murió el papá y entonces coincidieron los hermanos después de tantos años que no se hablaban. O otros casos extremos. A lo que estamos viviendo hoy en Estados Unidos, Edith, sobre todo aquí en el sur de la Florida, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué le puedes recomendar a nuestros oyentes? Alguno que es demócrata y alguno que es republicano y eran grandes amigos y ya no se hablan. ¿Qué les puedes decir? Mira, una de las cosas que se mencionó ahora es esa cultura socioemocional que se cultiva en el país, que yo sí lo pongo como muy responsable de los líderes que desarrollan estos discursos y estas narrativas, donde las relaciones se basan en el miedo, en la desconfianza y en la amenaza, César. Entonces, cuando un ser humano se siente amenazado, se siente en peligro, se siente que su vida está en peligro o sus creencias o sus valores están en peligro, lo que va a hacer naturalmente es defenderse. Y defenderse y sobrevivir quiere decir que se pone en modo ataque o en modo huida, ¿verdad? O lucho o huyo. Entonces, el otro se ve como un enemigo casi que de vida o muerte, si no es físico, por lo menos emocional. Cuando un demócrata y un republicano se enfrentan en opiniones, en este momento en la narrativa del país están hablando a nivel casi que supervivencia. Bueno, si votas por uno, mi vida va a estar en peligro. Si votas por el otro, no voy a tener para comer, no voy a tener para vivir, me va a tocar irme de este país. Y cuando se habla desde ese lugar tan primitivo de miedo como primario, no queda más remedio sino entrar en este tipo de ataques y defensas. Entonces, una de las cosas más importantes para hacer es cambiar la narrativa, es no dejarnos como absorber por estos cuentos de miedo donde se instila tanto esa historia de que el otro nos puede atacar, el otro nos puede hacer miedo, nos puede dañar la vida, y empezar a ver al otro como una persona que también tiene opiniones, pero no es un grupo homogéneo, César. Esa es una de las cosas más importantes. Todas las otras personas que opinan diferente que nosotros, no todos son homogéneos y son la misma persona ni opinan igual. Hay complejidad, hay variedad, hay diferencias de opiniones. Entonces, estar curioso para oír la opinión del otro es importante, ver las capas de complejidad. A lo mejor coincidimos en algo y no coincidimos en otra cosa. No dejes que los algoritmos solamente sean un echo chamber de todas tus ideas, porque entonces la capacidad de tolerancia, de empatía, de compasión por el otro cada vez disminuye más. No uses ataques de ridiculización personal. O sea, mantente en la conversación tal vez política, pero no quiere decir que porque una persona sea diferente que tú a nivel político, quiere decir que sea una mala persona o que no tenga cualidades humanas que tú no valores. Entonces, todas estas cosas hay que empezar a entenderlas, y nosotros las sabemos. Lo que pasa es que caemos en estas narrativas globales que se nos olvida que los seres humanos somos seres compasivos y somos seres empáticos y somos seres curiosos de la opinión del otro. Ya. Esto es consustancial a nuestra condición humana, porque, por ejemplo, los indios Caribe
tenían un grito de guerra que era Ana Karina Rote, que decía, solo nosotros somos. Es decir, la han traducido como solo nosotros somos gente, pero el concepto de gente no era un concepto que se manejase entre esa sociedad. Pero solo nosotros somos. Esto forma parte de nuestra esencia. Le pregunto a Celibet. Sí, nos vemos en equipos y cuando nosotros en ese tejido social vamos y estamos, es un tema que hay muchas emociones en juego y siempre cuando hablo de las emociones digo, recordemos que el papel fundamental es nuestro cuidado y nuestra supervivencia, porque muy bien como le decía Edith, nos llevan a un plano donde la supervivencia es importante. Es por eso que los discursos políticos están cargados de todo este aspecto emocional, es llevarnos a ese plano y luego cuando ya estamos fuera de lo individual, pues nos buscamos pertenecer a un grupo y defendernos en grupo. Es por eso que los grupos comienzan a enfrentarse. Es decir, mi grupo, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para salvar a mi grupo, porque además yo pertenezco a mi grupo. Y lo importante aquí es aprender a identificar el tema de que están en juego las emociones, de que está en juego la supervivencia. Y una vez identificamos esto, podemos tener herramientas o estrategias mucho más saludables para encontrarnos con el otro, porque aquí pasa como un dilema. Si bien necesitamos enfrentarnos como equipo, nos tenemos a los otros ante la incertidumbre y ante la adversidad. Es como que nos devolvemos entonces a ser empáticos, a ser compasivos, a vincularnos con un objetivo de grupo. Y aquí es importante estar informados. No solamente mi información y mi punto de vista es válido, sino que hay que revisar diversas fuentes de información, aprender también a parar o frenar la conversación. Podemos escuchar, en este momento lo más importante es escuchar el doble de lo que hablamos, para nosotros luego poder mantener el vínculo con nuestros amigos, identificar también que ellos están igual, llenos de incertidumbre, con algunos elementos o rasgos de impulsividad y dominados por el discurso imperante de las emociones. El tiempo lamentablemente se nos vino encima. Hay que pensar el doble de lo que hablamos. Algunos dicen, bueno, yo mejor no hablo de política y mantengo amistades, pero parece que es inevitable, dada la vorágine que se está viviendo, hablar de estos temas, hablar de política. A manera conclusiva ya, ¿qué hacer, Edith? Mira, lo que acabas de decir es importantísimo. Tener conciencia que las relaciones que tenemos son mucho más importantes que cualquier opinión política. Es uno de los principios y los valores que tenemos que recordar. Vale mucho más las relaciones de familia, las relaciones de amigos, que cualquier diferencia política que tengamos. Entonces, conservar eso realmente vale la pena. La otra cosa es, no somos enemigos y no estamos en bandos distintos. Una cosa es cuando los caciques gritan en un grito de enemigo porque están siendo atacados y porque hay como un peligro de vida. Y otra cosa es cuando todos estamos en un país queriendo un bienestar para el país. Ahí todos estamos del mismo lado del equipo y eso se nos olvida. Ahí todos los seres humanos a la final lo que queremos es bienestar, lo que queremos es salud, lo que queremos es tener una vida más alegre y más feliz, con menos miseria, con menos sufrimiento. Entonces ahí todos estamos en el mismo equipo. Entonces recordar estos puntos en común nos va a ayudar muchísimo para tener unas conversaciones mucho más tolerantes, mucho más abiertas y recordar que lo más importante es conservar las relaciones y conservar la conexión y no la división y el enemigar. Así que muchísimas gracias por este tema, César, que me parece tan importante. Gracias a ti por atendernos en esta mañana, Edith. Y gracias a Celibet allá en Caracas. Gracias, Celibet. Siempre a la orden. Gracias. Edith Shiro, la autora de El inesperado regalo del trauma aquí en Miami, y Celibet Guarín, coordinadora de la Escuela de Psicología de la UCAP allá en Caracas. Son las 10:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Los opositores refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas cumplieron recién 7 meses encerrados. Hablamos de Magali Meda, Pedro Uruchurtu, Claudia Macero, Humberto Villalobos, todos de la más alta dirección del partido 20 Venezuela, el exdiputado Omar González
y Fernando Martínez Mótola, quien está como asesor de la Plataforma Unitaria Democrática. ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Qué puede ocurrir con ellos, habida cuenta de que se han roto las relaciones, entre otras cosas, por ellos, con el gobierno venezolano? Elisa Trota, abogada, defensora de derechos humanos, residenciada en Buenos Aires, es nuestra invitada. Elisa, muy buenos días, gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días, César Miguel, siempre un gusto saludarte. ¿En qué condiciones se encuentran, Elisa? Bueno, como bien dijiste, César Miguel, hace 7 meses que varios miembros del equipo más cercano de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia se encuentran asilados, pero en unas condiciones de asedio constante. Por un lado, el régimen de Nicolás Maduro ha decidido negarle el salvoconducto necesario para su salida, algo que va totalmente en contravención con la Convención de Asilo Diplomático que se firmó casualmente en Caracas en el año 54. Ellos no solo tendrían que tener la posibilidad de salir del país, sino realmente de estar libres en las calles porque son inocentes y además todos sus derechos están siendo violados. Pero a esto se le suma, como te decía, el ataque, el asedio constante a la sede de la Embajada Argentina en Caracas, que hoy está bajo el régimen de protección de Brasil. No solo no les permiten salir, sino que les han cortado la electricidad, les han cortado el agua, los tienen rodeados con patrullas constantes, además sin identificación. Han enviado grupos parapoliciales para amenazarlos y agredirlos constantemente. Han llegado incluso a la Embajada Argentina en Caracas a robarles cerca de $90.000 que tenían depositados en bancos nacionales, y todo ello única y exclusivamente por seguir atacando a la disidencia, a la oposición pacífica y organizada de Venezuela. Yo he conversado en distintos momentos con ellos, a quienes aprovecho de enviarles como siempre mi solidaridad, mi respeto, mi agradecimiento, porque a pesar de todo ellos siguen trabajando y siguen apostando a la libertad del país, pero te podrás imaginar que es una situación extremadamente delicada en donde por la cabeza de ellos debe pasar constantemente la posibilidad de que entren a sacarlos y a llevarlos a las calabozos de los centros de tortura venezolana. Es decir, ese riesgo está abierto, que ocurra que entre el SEBIN, la DGCIN, a sacarlos de allí. Diplomáticamente, ¿qué pasaría, por ejemplo, con el gobierno argentino? Las relaciones con el gobierno argentino están rotas a partir del 28 de julio, de la misma manera que se rompieron con distintos países de la región, y es por esto que Brasil asume el compromiso de resguardar la embajada, la sede de la Embajada Argentina en Caracas, y de alguna manera de resguardar la seguridad de las personas que ahí se encuentran asiladas. Sin embargo, César Miguel, estamos hablando de una dictadura criminal, de una dictadura que persigue, que encarcela, que tortura, que asesina a disidentes, de una tiranía que significa en este caso, y es importante identificarlo en este caso porque están involucrados otros países, un flagelo no solo para los venezolanos, sino para cada país latinoamericano y en realidad para la democracia misma. Entonces sí es un riesgo lamentablemente latente, sí están ellos de alguna manera en la primera línea de batalla de cualquier cosa que el régimen de Nicolás Maduro quiera o pretenda hacer, y sin embargo ellos siguen firmes en sus convicciones y firmes en su trabajo de que están haciendo lo que tenemos que hacer para liberar y transitar hacia la democracia en el país. Elisa, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchas gracias a ti, César Miguel. Un gran abrazo. Elisa Trota, defensora de derechos humanos, abogada en Buenos Aires. Son las 10:32. Las noticias de este momento en Conexión Radio.
¿Y qué noticias tenemos en este momento, Floralicia? Bueno, César, este fin de semana estuve en Washington y pude observar cómo la gente está afectada por las alergias. Aquí también hay un crecimiento de personas que están yendo a ver a sus médicos por la gran cantidad de situaciones que viven con el polvo y con otros elementos que están presentes en el aire. Y es que la temporada de alergias, que comienza antes y dura más ahora, es lo que los científicos atribuyen a una variedad de causas, incluida la crisis climática. A medida que las temperaturas se mantienen más cálidas en el otoño, las plantas que liberan alérgenos tienen más tiempo para crecer, y esa es la explicación. Además, los niveles más altos de dióxido de carbono en la atmósfera, debido al uso de combustibles fósiles y las emisiones, impulsan aún más el crecimiento de las plantas, lo que genera más polen todavía. El culpable más común de las alergias de otoño es una planta llamada ambrosía, según los Centros para Enfermedades aquí en los Estados Unidos, conocidos como CDC, que puede liberar 1.000 millones de granos de polen por planta, la ambrosía. La exposición al polen puede desencadenar varias reacciones alérgicas, incluidos los síntomas de la fiebre del heno, también conocida como rinitis alérgica. Estos síntomas varían según la temporada o durante todo el año y afectan a hasta 60 millones de personas anualmente en los Estados Unidos. Así que si te sientes mal, ya sabes qué es lo que está pasando. El tema es alergia, porque ha cambiado el clima y eso, pues como lo acabo de explicar, cambia las condiciones absolutamente de todo. Ya vemos. Gracias, Floralicia. El próximo sábado 9 de noviembre, no este, es decir, el de más arriba, después de la angustia electoral, tendremos el primer Congreso de Astrología en Miami. Organizando ese primer Congreso de Astrología está el astrólogo, asesor y maestro astrológico Enrico Mariani. Enrico, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muy buenos días, César Miguel. Un saludo especial también a todos los que nos escuchan y gracias por permitirme estar nuevamente en tu programa. ¿De qué se trata un congreso de astrología? Bueno, un congreso de astrología es algo que se viene haciendo desde hace muchos años en diferentes capitales del mundo. Allí se reúnen expertos de astrología, se reúnen estudiantes, se reúnen apasionados, aficionados, y realmente lo que se hace es una convivencia, un aprendizaje, y también se plantean nuevos avances o descubrimientos, vamos a llevar así, nuevos enfoques, nuevos tipos de interpretaciones. Yo pensé en esta idea, César Miguel, porque he asistido a muchos congresos. Aquí en Estados Unidos se hacen congresos en inglés. En España he estado en congresos. En Venezuela se hacen congresos. Yo tuve el honor de hacer el primer congreso de jornadas de astrología hace como 30 años. ¿Sí? Y yo dije, bueno, vamos a hacer esto en Miami. Miami es una gran capital. Aquí se está dando todo. Y entonces esta es la idea, ¿no? Proponer... viene mi maestro José Hernández, que es la principal estrella, y tenemos a astrólogos de renombre ya aquí en Miami. Entonces, es un esfuerzo para comenzar a hacer el congreso anual en Miami. ¿Cómo es eso de que una disciplina milenaria como es la astrología tiene novedades, las nuevas tendencias? ¿Cómo se explica eso, Enrico? Bueno, se explica porque todo cambia, igual que la medicina tiene avance, la tecnología. Específicamente nosotros como escuela hemos descubierto e investigado muchas cosas en astrología que, como dices tú, a lo mejor se sabían antiguamente, pero hoy como que la estamos redescubriendo. Por ejemplo, en este congreso vamos a tener lo que llamamos el esquema ascensional. No sé si has oído hablar. No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los astrólogos trabajan con un tipo de esquema nada más, que es llamamos el esquema eclíptico. El esquema ascensional es un esquema muy nuevo, tiene 30 años, por decirte, que es nada comparado con la historia de la astrología. Y te calcula la carta natal exactamente desde el lugar donde tú naciste. El esquema tradicional calcula la carta como si tú nacieras en el centro de la Tierra.
Y allí se deriva una diferencia enorme, porque ayer veía la carta de una muchacha que nació en Boston y su esquema eclíptico tenía ascendente Capricornio y el otro esquema, el nuevo, tiene ascendente Acuario. Entonces, allí hemos descubierto una cantidad de cosas, como que el ser humano en su carta tradicional es donde maneja su mundo interno, sus vivencias personales y su mundo de pensamiento. Y en la carta ascensional es donde se maneja el mundo real, el mundo tangible y el mundo que llamamos de los hechos concretos. Como dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, en esos dos esquemas tenemos un universo nuevo en astrología, César Miguel. Interesante. Y no voy a extenderme mucho, pero a través de mis 30 y tantos años dando clases y haciendo consultas, hemos hecho investigaciones y hemos añadido más información a lo que es la interpretación astrológica. Ya. ¿Los interesados qué deben hacer, Enrico? Bueno, es muy fácil. Pueden ir a mi página web, Enrico Mariani Astrología. Asimismo, en las redes sociales, Enrico Mariani Astrología. Allí está la forma para inscribirse. Hay 3 modalidades. Presencial, por supuesto, aquí en Miami va a ser en el Hotel El Doral, Aloft, en el Doral. La otra opción es conectarse en línea vía Zoom. También pueden asistir desde cualquier lugar del mundo. Y la tercera opción es recibir la grabación de todas las ponencias que vamos a tener allí ese día. Muy bien, pero entonces el contacto fundamental es ir a tu página. Sí, Enrico Mariani Astrología, yo soy el organizador, el que tuvo esta idea y bueno, ya hay gente que me está apoyando, como tú siempre me apoyas, César Miguel, y ya te digo, ya te va a llegar tu calendario, ya lo tengo aquí, el número 33, acabó de salir de la imprenta. Calendario astrológico Enrico Mariani, que es de donde leemos todas las mañanas cómo va la luna. Muy bien. Y hoy cambiamos el signo, hoy el sol entra en Escorpio. Sí, señor, un signo interesante, importante, y justamente en este mes de Escorpio vamos a tener las elecciones aquí y vamos a tener algunas noticias de nuestro país también importantes. Bueno, ¿te atreves a algún pronóstico, Enrico? Bueno, el pronóstico es que el cambio viene. No me atrevo a decir una fecha, César Miguel, pero ya la transformación, ya esto no lo va a detener nadie. ¿Pero hablas de Venezuela o de Estados Unidos? Venezuela, no, Estados Unidos también. No, el pronóstico no me atrevo todavía. Eso va a estar muy parejo y a lo mejor no tengamos resultados la misma noche. Pero ya las energías astrológicas, César Miguel, los planetas, los Urano, Neptuno y Plutón nos presentan un cambio impresionante para los próximos 20 años. Y esto empieza a partir del 19 de noviembre. Plutón ingresa a Acuario, el regente de Escorpio, ingresa a Acuario el 19 de noviembre. A partir de allí vamos a vivir cambios impresionantes a todo nivel, no solo en Estados Unidos, Venezuela, sino a nivel mundial. Plutón en Acuario, estando nosotros en la era de Acuario, ¿no? Correcto. Y muchos maestros dicen que ese es el verdadero comienzo de la era de Acuario. Mira tú. Bueno, después de mi cumpleaños para quedar libre de culpa. Muchas felicidades, Miguel. Muy bien. Gracias, Enrico, por estar con nosotros en el programa de hoy. Enrico Mariani, asesor y maestro de astrología, el responsable del calendario astrológico y el organizador de este primer congreso de astrología. El reloj indica las 10:41 de la mañana. Y ahora me da muchísimo gusto recibir en el estudio a Ivette González Petkovic. Perfecto. Ella es candidata de Doral por la silla número 1. Ivette, muy buenos días, bienvenida a nuestro estudio en la mañana de hoy. 1.000.000 de gracias. Honorada por estar acá. Ivette, ¿qué pretende usted de llegar a esa silla número 1 en la ciudad de Doral? Bueno, yo he sido alguien que, pues, obvio, soy una abogada, tengo mi papá buffet, he vivido en Doral muchísimos años, más de 20 años, yo adopté a Doral porque mi esposo se cría en el Doral. Y pues he sido sumamente activa en la comunidad, he servido en muchos comités, pero más que nada
Fui la líder de una organización que se llama Doral Community Coalition. Fui presidenta por varios años. Es una organización 100% voluntario, comunitaria, no conectada con el gobierno. Y pues me enfoqué bastante en abogar diferentes temas que a la comunidad le importaba. Más que nada el tema del incinerador de basura, que es tan conocido en la ciudad. Pues yo he estado peleando ese tema por varios años, mucho antes del incendio y mucho antes que las personas empezaron a verdaderamente enfocar en este tema. Usted es abogada especializada en derecho penal, penal law, que es exacto. Quizá el derecho de los derechos, ¿no? Bueno, yo empecé mi carrera como fiscal y fui fiscal por muchos años. Empecé en la Corte de Tráfico, DUI, irse de la cena, reckless driving. Y pues cuando me fui de la fiscalía ya había hecho homicidios, pero yo me especialicé al final en fraude, fraude como que de seguro. Y pues bueno, cuando me voy por mi cuenta, obviamente fui penalista, abogada penalista porque era mi especialización, pero he agregado ley de familia bastante y pues es una parte, yo dijera 50 y 50. Esa experiencia profesional, ¿de qué manera la ayuda a usted a la hora de aspirar a un cargo público? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues bueno, yo pienso que yo digo que no soy solamente abogada, sino soy abogada litigante, ¿ok? O sea, yo voy delante de un juez, voy delante de los jurados, trato de convencer, tengo que manejarme dentro de ciertas reglas, cierta civilidad, cierto profesionalismo, y pues el concepto de negociar, de entender mi audiencia, my audience, cuando estoy hablando y tratando de lograr un objetivo. Muchas de las habilidades que se utiliza para hacer ese trabajo me parece que son habilidades que las puedo transferir perfectamente y traer algo positivo a este puesto. Ya. Usted es muy joven. ¿Por qué he de votar por usted? Pues, sin duda, primero que nada, mi corazón está en el lugar apropiado para este tipo de trabajo. Esta comunidad la adoro. He estado acá más de 20 años. Yo compré mi casa acá, my forever home. Aquí me quedo, sin duda. Y quiero ver a Doral progresar y desarrollarse de la manera que en la visión que yo tengo, que pienso que cuadra con la mayoría de la población. ¿Y cuál es esa visión? Bueno, pero para terminar la pregunta, sin duda pienso que soy la más calificada para este puesto, no nada más por mi historial profesional, pero también he tenido mi propio negocio por 14 años con muchísimo éxito. Son cosas que para mí prepara a uno para un puesto como esto. Y pues bueno, la visión que yo tengo para el Doral es, yo pienso que Doral como que ha llegado a un punto donde ha madurado muchísimo y es momento para ahora enfocarnos en los detalles, sin duda. También pienso que hay ciertas cosas que han sido problemas o cosas que necesitan arreglarse por muchos años y no nos hemos enfocado suficiente. Por ejemplo, ¿qué problema? Bueno, lo obvio sería el incinerador de basura, pero también pienso que nuestras carreteras, las inundaciones, el problema con inundaciones. Uy, terrible aquí en Doral. Terrible. Y pues pienso que la campaña mía, en sí, la plataforma está basada en que yo me quiero enfocar en las cosas que verdaderamente impactan a la comunidad. Yo tengo mi trabajo, voy a seguir siendo abogada, seguir teniendo mi buffet, y pues si yo me voy a sacrificar y comprometer con la comunidad, lo quiero hacer para verdaderamente hacer algo diferente, algo positivo. Y pienso que mi habilidad de comunicarme, abogar, soy bien efectiva. Pienso que cosas como ir a Tallahassee y pedir más plata
para nuestras carreteras y para nuestra infraestructura de inundaciones. No solamente puede ayudar ese tema, pero hasta también el tráfico, la mitigación. Tengo una manera de pensar que es un poquito más fuera de la caja, pienso, de lo que hemos visto en el pasado. Muy bien. Esta es una pregunta que uno solo hace en Miami, porque usted dice, tengo 20 años ya en Doral. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde Por es? supuesto, gracias por preguntarme. Bueno, yo soy de Miami originalmente, nací acá, yo me crié en Miami Lakes. Y pues bueno, conocí a mi esposo con 19 años y poquito después me mudé para el Doral. Mis padres son cubanos, mi papá nació en Cuba y vino con 8 años y mi mamá nació acá actualmente, pero mis abuelos eran cubanos, mi abuelo era un cantante acá en los Estados Unidos. Mi abuelo nació en Nueva York, pero se mudaron para Cuba de jovencito y pues mi mamá, aunque es americana, se crió muy cercana a Cuba porque mi abuelo en su trabajo viajaba mucho y ella Es se la crió señora en Cuba. Petrovich. Petkovich con K. Petkovich. Exacto. Petkovich. Y Bet con I latina, no Y. Muy bien. Bueno, Ivette, le deseo mucha suerte, ¿no? Thank you. Mucho éxito. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Gracias por venir hoy a nuestro estudio. Sin duda. Ivette González Petkovich. Perfecto. Muy bien. Abogada, exfiscal y aspirante pues a el puesto número 1 en el Consejo Municipal de la ciudad de Doral. Gracias. No, Ivette. gracias a ti. El reloj dice 10:54. Y con Cristina Aguilera nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.